En tiempo de guerra, de tensión, de amenaza de violencia, lo primero que muere en una guerra es la verdad. Una guerra es violencia, es muerte. No le conviene a nadie una guerra. El diálogo, el acuerdo, es propio de valiente. No es valiente quien se la da de guerrero, de guapetón, de fuerte, que tiene en algún momento determinado el uso de la fuerza a su disposición. Es valiente quien asume sus errores, quien admite su derrota política y quien respeta la voluntad popular de un pueblo. Es valiente quien respeta la soberanía popular expresada a través del voto. No es valiente quien lanza un grito destemplado diciendo que es un defensor de la soberanía y de la patria cuando ha secuestrado a su propia patria. No es valiente quien rehúye a asumir el compromiso de respetar los acuerdos y las decisiones que se dan en los escenarios electorales. La política es un espacio de diálogo, de reflexión. La política no es guerra. Quien asuma la política como una guerra y que vea a los adversarios como enemigos, está granjeándose su propia derrota. Porque quien hoy o ayer usó la violencia como forma de dirimir conflicto y de aplastar al adversario, no puede quejarse cuando otro más fuerte y violento y agresivo también asuma la violencia como forma de hacer política. La violencia no es una forma de hacer política. Prepararse para la paz no es prepararse para la guerra. Esa es una estupidez. Prepararse para la paz es prepararse para dialogar, es respetar las diferencias, es asumir la humildad de la derrota. Si usted participa en un evento electoral y es derrotado, usted tiene que admitir, usted no le puede dar una patada a la mesa democrática, a la política, que la política es argumento, es reflexión. La emocionalidad y los gritos destemplados, las amenazas y hacer el papel de guapetón de barrio, y tener un lenguaje de portero de burdel, para participar en los debates políticos, lo que hace es destruir la convivencia, matar la democracia y matar la política. Hay algunos que por el poder que manejan circunstancialmente piensan que el poder es eterno. Ningún poder vino para quedarse. El poder es la palabra, el diálogo, el argumento, la reflexión. Quien no tiene capacidad de argumentar y pensar echa mano de la violencia, del insulto, la descalificación, y en lugar de granjearse legitimidad en una sociedad, que la gente respete a ese líder político, a ese gobernante, lo que se ganan es un odio terrible de la misma población. Ningún pueblo humillado y respetado puede salir en defensa de sus verdugos, de quienes lo han ofendido, de quienes lo han irrespetado. Ninguna sociedad se mantiene por eternamente a punta de la violencia y la extorsión. Las armas más poderosas no son los tanques, no son los buques de guerra, son los argumentos y el diálogo que nos permite convivir civilizadamente. El guapo de hoy será la víctima de mañana. Eso de decir que tú arreglas las cosas por las buenas o por las malas, eso no es la política. El violento, el agresivo, el déspota mata la política. Y al matar la política, ese espacio de reflexión materialmente de nadie y potencialmente de todos, al matar la política, el déspota de turno en cualquier país tiene sus días contados. Quien brama odio y dice que se queda con el poder por las buenas o por las malas, va a correr el riesgo que otro, por las malas, lo desaloje del poder. Lo mejor es ceder el poder con voto. Usted perdió unas elecciones,
cede el paso. En Venezuela muchos eran escépticos en el triunfo de Chávez el año 1998, pero se probó que Venezuela era un país democrático que permitió que un golpista fallido como el ciudadano Hugo Chávez se incorporara a la lucha política institucional, a la lucha democrática, a la institucionalidad democrática, participando en unas elecciones, ganó y se le respetaron sus resultados. Fue electo presidente, proclamado presidente y asumió como presidente. Entonces, en una sociedad democrática, los gobiernos, los equipos políticos gobernantes no son eternos. Las elecciones son la oportunidad y ese momento que tiene el pueblo, el soberano, de decidir pacíficamente, a punta de votos, la supresión o la derrota o el cambio de un gobernante. Decía Karl Popper que lo que diferencia un gobierno democrático de un gobierno no democrático es que en los gobiernos democráticos es posible cambiar de personas en el poder, cambiar de actores políticos sin derramamiento de sangre. Y aquellos gobiernos no democráticos es imposible por la vía del diálogo cambiar, desalojar del poder a quienes han venido usufructuándolo. Por lo tanto, lamentablemente, en un gobierno democrático a veces se hace uso de la violencia para cambiar a quienes ostentan el poder. Por supuesto, no estamos justificando ningún tipo de violencia, estamos citando la frase de Popper donde califica que el desalojo pacífico sin violencia de los actores políticos en el poder es un indicador de que se está ante un gobierno democrático. Eso sucedió en la Venezuela del 1998, cuando el señor Chávez ganó las elecciones y asumió el poder. No se le respetó, se presentaron las actas, se contaron los votos y el ciudadano Chávez asumió el poder en la Venezuela democrática. Eso era lo que esperábamos todos los venezolanos el día 28 de julio del 2024, que quienes ostentan el poder asumieran su derrota y permitieran que asumiera la presidencia el candidato ganador. No se presentaron las actas, se desarrolló un plan de violencia, de represión contra ciudadanos indefensos, pacíficos y desarmados que exigían la presentación de las actas, que se contaran honestamente los votos y que se hiciera de ese proceso una actividad transparente donde todos los venezolanos estuvieran unidos y se respetaran los resultados. Lamentablemente no fue así y perdimos una gran oportunidad el 28 de julio de enrumbar al país, de lograr la unidad nacional y que se diera un proceso de transición democrática y pacífica sin derramamiento de sangre. Lamentablemente, los violentos no respetaron la voluntad popular.